Amén. Yo quiero empezar esta palabra con un versículo que ya posiblemente hemos escuchado 1000 veces, a saber cuántas veces, pero es necesario porque como están las situaciones, y veo a muchos que no echan mucha cuenta, veo a muchos cristianos que se burlan de Dios por sus hechos, sus actitudes, su forma de ver la vida, que el Señor puso esta palabra en mi corazón. Y nos vamos ahí a Gálatas 6. Gálatas 6, del 7 al 8. No sé si tenéis por ahí los versículos, ¿lo tenéis? Ahí está. Y dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para mí burlarse de Dios es una falta de respeto tremendo, deshonrándolo, ignorándolo. Es una seria ofensa cometida por aquellos que no temen a Dios o que niegan su existencia. Es una ofensa para Dios. Y cuando decimos que tenemos a Dios en nuestras vidas, oh Señor, te hemos aceptado con todo nuestro corazón. Tú eres el dueño, Señor y Salvador de nuestra vida. Pero después nuestros hechos y nuestras actitudes demuestran lo contrario. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos burlándonos de Dios. Sabemos mucho en la teoría, pero la práctica es otra cosa. Yo he dicho muchas veces que sabemos más de lo que hacemos. Guatemala es un país donde el evangelio en cualquier esquina se da. No es lo mismo en mi país. Estuvieron el viernes en la campaña en Madrid, en la Plaza Castilla, y había 12 personas que éramos nosotros, y los demás se reían, pasaban y se reían. Y a veces nos han apedreado, nos han gritado. Pero aquí en Guatemala, bajábamos de San José Villanueva, hay un hombre que se pone ahí con un megáfono, con un micrófono, y miran, aquí se predica el evangelio. Y nadie se sorprende de ver a alguien hablando de Dios, porque es un país que está lleno de cristianos. Pero es teoría. Es teoría. Es increíble cómo nos burlamos de Dios sin ninguna clase de temor. Sobre todo, fíjate, es que es increíble. Sobre todo, pensar que podemos hacer cosas sin que Él se dé cuenta. Y después llegar a Él sin arrepentimiento. Hacemos cosas desagradables para Dios y no nos arrepentimos. Es un delito grave cometido por aquello que David describe como malvado. David lo describe como malvado. Dice, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y en la Biblia, la burla es un comportamiento y una actitud, primero demostrada por el necio, por el insensato, pero el necio, mira lo que dice la palabra en el Salmo 74, 22. Salmo 74, 22 dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. El necio está injuriando constantemente a Dios. Mire, pero tanta terquedad de no querer cambiar. Tanta necedad de no estar dispuesto a morir a sí mismo aunque las cosas estén mal, aunque su vida sea un desastre. Pero no hay manera. Entonces cae en la categoría del necio. No lo entiendo. Porque el que desagrada a Dios, conociendo a Dios, es un necio, es un insensato. El que no escucha consejos y los rechaza, él es un necio. ¿Con cuántos hablo y les digo, deja de hacer esto, hombre? Esfuérzate, sacrifícate, pero si tuvieras a Dios en tu corazón te costaría menos, pero demuestra que quieres demostrar que tienes a Dios. Y después los desagradas. Yo te aconsejo que cambies de camino. Tú quieres que Dios escuche tus oraciones. Tú quieres que Dios te tenga en cuenta.
cambia de rumbo. Pero muchos no aceptan los consejos. Y después, claro, cuando vienen situaciones, porque aquí dice la palabra de Dios que lo que siembras, eso vas a recoger. Entonces cuando viene la cosecha de tener que recoger lo que has sembrado, vienen los lamentos. Y vienen muchos rollos. Después dice el malvado. El malvado se burla de Dios. Salmo 1:1, que también conocemos muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre sabio es el que teme a Dios. Eso es así. El que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es una persona sabia. No confunda la inteligencia con la sabiduría. Oye, el inteligente puede tener un buen coco, sabe que no puede beber y sin embargo lo hace y es una persona inteligente. Otra cosa es la sabiduría de Dios. Claro. Porque el que verdaderamente teme a Dios y le agrada, esa persona es feliz. Yo te lo garantizo que esa persona es feliz. Y es bienaventurada. Bienaventurado significa 3 veces bendecido. Imagínate tú. Yo estoy seguro, cuando dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ese se refiere a las personas que no han participado en las cosas corrompidas o en la inmoralidad del mundo. ¿Cuántos cristianos vemos que se corrompen? ¿Cuántos cristianos son inmorales, perversos? Están totalmente burlándose de Dios porque es una actitud malvada. Otro el enemigo, Salmo 74:10. ¿Hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el enemigo. Se burla constantemente de Dios, pero el propósito del enemigo principal es conseguir que nosotros también nos burlemos de Dios. El diablo está más dentro de la iglesia que fuera, saliéndose con la suya, de cómo cuando salgamos de aquí nuestra actitud es diferente. Y el diablo frotándose las manos, miren, vienen de alabar a Dios, vienen de escuchar el mensaje, vienen de proclamar, y aquí están burlándose de Dios, porque mira qué actitud, mira lo que están haciendo. Claro, cuando más disfruta el diablo, es cuando los que se burlan son los hijos de Dios. También el que odia el conocimiento. Mira lo que dice Proverbio 1:22. Proverbio 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? El que no medita la palabra de Dios, el que no quiere conocerla, el que no lee la Biblia, también está burlándose de Dios porque rechaza los conocimientos de la palabra. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Te imaginas que estés desconfiando de tu esposa? ¡Qué vida! Pero si desconfías de tu esposa, ¿por qué no la conoces? Si tú desconfías de las promesas de Dios, de lo que Dios tiene para tu vida, es porque no lo conoces. Pero si es que no lo estudias, tú no quieres. Entonces los que rechazan el conocimiento también se burlan de Dios. El orgulloso, ese también se burla de Dios. Salmo 119:51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los orgullosos son aquellas personas arrogantes, y se llama arrogante a una persona que carece de humildad. Y encima muchos se creen superiores a otros. Un burlador va más allá de una simple falta de juicio para tomar una decisión consciente por el mal. Va mucho más allá. Los burladores no tienen espíritu de obediencia, no tienen espíritu de enseñanza, no tienen espíritu de discernimiento, de sabiduría, de servicio, de adoración, de fe. Claro, y los que se burlan de Dios también se burlan del pueblo de Dios. Mira, recuerda que Dios ha dicho en su palabra: lo que le haga a alguno de estos muy pequeños, me lo estás haciendo a mí. Miren, esto es muy serio.
Y yo precisamente quiero que los que trabajamos, o bueno, estamos sirviendo a Dios, rescatando vidas, ten mucho cuidado. Es muy serio porque tu actitud de comportamiento puede hacer tropezar a otros, a muchos. Y aquí en el ministerio eso es intolerable, no se puede tolerar. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta de las vidas que han puesto en tus manos para que nosotros le llevemos por otros caminos. Y si tú te burlas de Dios, ellos también lo van a hacer. Si ves que tú hablas del amor y eres un déspota, hablas de muchas cosas pero no demuestras nada, ellos van a decir, bah, pero si es mi responsable, si es el pastor, si es el líder, se está burlando de Dios, ¿a mí qué me está exigiendo? Es como decirle a tu hijo no fume y te ve con un cigarro en la boca. También los líderes o responsables tienen que dar cuenta. También los siervos de Dios, pastores, también sufrieron. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios también sufrieron la humillación que los creyentes también tenían a lo largo de la historia. Hombre, el profeta Jeremías se convirtió en un hazmerreír, se reían de él, de todos los pueblos, y fue objeto de burla todo el día. Jeremías se ponía en una plaza a predicar, a hablar lo que Dios le había puesto y se quedaba solo. La gente se reían de él. Nehemías fue burlado por sus enemigos. Eliseo fue burlado por los jóvenes de Betel. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, madre mía, fue objeto de burla por parte de los hebreos, de Herodes, de sus soldados, de los soldados romanos. Por un ladrón en la cruz también fue burlado. Y por los líderes judíos que pasaron junto a la cruz y se burlaron del Señor. Ahora yo digo, yo en realidad, yo no sé, es que algunos los veo y me da coraje porque, oye, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que te puedes burlar de Dios siendo Dios omnisciente y omnipresente? Es decir, sabiendo que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar, ¿tú crees que tú te puedes burlar de Dios? Yo no entiendo esa necedad. Es muy difícil. Porque aunque te escondiera debajo de las piedras, de igual manera Dios te está viendo. Dios no puede ser engañado. Y lo puedes verificar buscando en la Biblia. Hebreos 4, del 12 al 13, y quiero que pongan atención a este versículo porque es donde te dice que todo, absolutamente todo lo que haces es un libro abierto ante los ojos de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros somos un libro abierto para Dios, para el Señor. Estés en la iglesia, estés en la intimidad de tu cuarto, estés en el carro, estés donde estés. ¿Y todavía tú crees que te puedes burlar de Dios? Oye, yo no sé cómo no te convences. Quizás recuerde que, oye, que si no es así, puedes buscar características de historia precisamente de gente que creyó que podía burlar a Dios y no lograron hacerlo. Pasaron muchas pruebas antes de darse cuenta de que Dios no puede ser burlado. Hay quien no sale del desierto, no reacciona de un problema a otro, de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Y no se dan cuenta que Dios está probando, que si están ahí es para que miren para arriba y digan ya, basta, se acabó. Me pongo en tus manos, Señor. Ya
bien. Algunos de estos pecados, el pecado de Acán, la huida de Jonás. Jonás huyendo del Señor como si él se pudiera esconder y a saber cuando había un propósito y un llamado para su vida. Y Jonás decide escaparse y esconderse de Dios. Como si demostraran ellos que eran desconocidos para Dios. Las repetidas palabras de Jesús, del Señor a la iglesia de Apocalipsis, que en 2 o 3 veces dice: yo conozco tus obras. Y a la iglesia de Sardis le dice: yo conozco tus obras, pero si yo sé la iglesia que tú tienes, qué alabanza, qué palabra, qué de todo. Crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto, le dice el Señor. ¿Te imaginas? Madre mía. No podemos engañar a Dios, y mucho menos siendo falsos cristianos. Muchas veces trabajamos en el ministerio, venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lloramos, nos arrodillamos y hacemos, yo qué sé, tantas cosas. Yo pienso, por la actitud de algunos, ¿será que todo es un teatro quizás para ser admirado por la gente? Que te digan: mira qué espiritual, wow. Quizás sea eso. O por alguna persona que nos agrada. O para que te vea el pastor. Pero en realidad nuestros corazones dicen algo muy diferente de lo que estamos exteriorizando. Luego salimos de la iglesia y ya todo vuelve a lo que quizás nosotros llamamos normal. Matrimonios que se odian, maltratamos a la gente, robas, la fundación digo también. Te quedas con dinero, te pones a beber, infinidad de cosas. Yo hablo por lo que me toca vivir. Es que igual los líderes no nos están viendo. ¿No es así? Pero, ¿y Dios? El omnipresente. Es fácil para nosotros como creyentes señalar con el dedo a aquellos fuera de la iglesia, ¿verdad? Y que se burlan de Dios: hombre, tú es que no vas, tú eres un impío, tú no es que no sabes, loco, es que Pero la burla más sutil contra Dios y la más peligrosa viene de aquellos de nosotros que estamos sentados en la iglesia. Somos culpables de burla cuando mostramos una apariencia de espiritualidad, de bondad, de piedad, pero sin un compromiso interno, sin haber cambio en los corazones. Me di cuenta de tantas cosas en la vida, miren hermano, yo es que alucino. Me di cuenta y cómo yo digo, bueno, me di cuenta en la vida de muchos, no es posible que a una persona le vaya todo mal y que sale de una y se mete en otra peor. Y no reaccione. Y encima, sabiendo que no está actuando bien, sabiendo que se está burlando de Dios. Eso es una burla total de la cual siempre hay consecuencias, siempre, porque lo que tú siembras, eso recoge. ¿Qué quieres? ¿Sembrar espinas y recoger rosas? Madre mía. Eso no va a ser así. Eso no es posible. Eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué no lo miras de la manera? ¿Qué es lo que estoy sembrando? Porque mira lo que estoy recogiendo. O quizás podría decir, hacemos, o yo qué sé, o hacíamos, porque también me comporté así en muchas oportunidades. Estoy hablando desde mi propio testimonio.
Pero ¿quién escapa a la mirada de Dios? ¿Quién? Nadie. Ninguna persona puede estar lejos de ser vista por los ojos de Dios. Gálatas 6, del 8 al 9 que hemos leído antes. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Lamentablemente aquellos que intentan engañarse a sí mismos y a otros con estas cosas, de alguna manera pensarán que Dios también puede ser engañado. Digo yo, pero esto no es así. Esto no es así. Hay una consecuencia, hay consecuencias de burlarse de Dios. Claro que las hay. Porque burlarse de Dios es fingir que le amas y que le sirves cuando no lo haces. Eso es actuar de una manera falsa, ser falso e hipócrita. Nuestras profesiones en el ministerio, pretendiendo obedecerlo, amarlo, servirlo y adorando cuando no es así. Y esperar, miren, esperar burlarnos de Dios entristece al Espíritu Santo y no a la conciencia, porque, claro, muchos se burlan de Dios, pero aquí como que no hay ya conciencia. Pecados continuos, pero ya se hicieron un callo, ya les da igual. A tu conciencia le dará igual, pero no al Espíritu Santo, porque lo estás contristando. Claro. Así las bandas de pecados que hacen se vuelven cada vez más fuertes. El corazón se endurece gradualmente por el proceso este. Y Dios advierte que la burla de lo que es santo, eso será castigada. Sofonías predijo la caída de Moab y de Amón, diciendo en Sofonías 2:10. Dice, esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Isaías 28:22. Ahora pues, no os burléis. Mire, para que no se aprieten más vuestras ataduras, dice, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra ha oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Es decir, nos advierte que la burla hará que los pecados de Judá, las cadenas del pecado de Judá, se hagan más fuertes y vendrá la destrucción. Eso es lo que estaba diciendo ahí. En Proverbios Dios dice que Dios se burlará del burlador, pero dará favor a los humildes, a los oprimidos. Y tenemos muchos ejemplos de personajes que quisieron engañar a Dios. Muchos en el pasado y hoy en día muchos continúan haciéndolo, desobedeciendo la palabra de Dios. Esto lo hacen pensando que, oye, que parece que todo está bien en tu vida espiritual. Esto es lo que significa que Dios no es objeto de burla. Hay repercusiones, claro, por burlarse, por ignorar las directrices de Dios y elegir precisamente voluntariamente el pecado. Adán y Eva lo intentaron y trajeron la pena y la muerte al mundo. Esos fueron los primeros. El rey Saúl, en Samuel 15. Fue Samuel delante del rey y dice, mira, me ha dicho Dios que destruya a todo el pueblo de Amalek, pero no dejes a nada ni nadie. Y va Saúl y le perdona la vida al rey Agab. Y se queda con el ganado, con las ovejas, con todo. Y encima, ¿cómo nos excusamos cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, verdad? Y le dice Samuel, pero ¿no te dijo Dios que no lo hiciera? Pero mira, y le echa la culpa a la gente, pero mira, la gente necesita en holocausto, sacrificio, por eso he dejado los animales. Se justifica de que cree él que está haciendo lo correcto. Pero si yo lo estoy haciendo por Dios, pues no ve que he dejado lo mejor del ganado para ofrecerse al holocausto de mi pueblo a Dios. Madre mía. Samuel le dijo, miren, debido a esta desobediencia, Dios te ha rechazado como rey. Lo consideró como un rebelde. Claro, él pensaba que estaba en lo correcto.
Creemos que estamos en lo correcto cuando escondemos las cosas y no, por ejemplo, no le decimos, yo qué sé, no le dices nada a tu esposa. Digo, tío, pero ¿por qué no le habré? Dile la sinceridad, dile, es que si se lo digo se enfada, yo lo hago por su bien. Creemos que estamos actuando en lo correcto según nosotros y la mentira nunca llega a ningún lado, la verdad siempre, aunque ofenda, aunque duela. Y ahora me vas a justificar que porque lo haces por ella. Como dicen ustedes, déjate de casaca y babosadas, eso es justificar. El Levítico, Nadab y Abiú, que eran los hijos del sumo sacerdote, los hijos de Aarón, dijo el Señor que necesitaban hacer un fuego como Él le había indicado, pero ellos hicieron fuego con lo que le dio la gana, justificando también que estaban en lo correcto. Fueron muertos. Fueron consumidos por ese fuego. Y el engaño de Ananías y Zafira. Ellos pensaban, claro, es que es para ayudar a los pobres de Jerusalén, hemos vendido una propiedad y aquí queremos entregar el dinero para ayudar a los pobres. Y cuando Dios los confronta y se dan cuenta que la venta de ese terreno, la mitad habían entregado y la otra es como decir, me la voy a quedar por si las cosas no van mal, no vaya a ser que no sé qué, que no sé cuánto, desconfiando. Claro. Decidieron retener el precio de la venta. A lo mejor no es un pecado el que tú vendas y des lo que tú quieras, pero luego le mintieron a Dios sobre el pecado de venta. Esto le costó la vida a Ananías y a Zafira. Todos estos ejemplos que te he puesto, las personas intentaban engañar a Dios. Incidentes como estos son exactamente lo que Pablo se refería cuando le escribió a Tito y le dijo a Tito, oye, para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los que están contaminados y no creen nada, nada es puro. Los que están llenos de pecado, nada es puro. Claro, porque tanto su mente como su corazón está contaminado. Y como hemos leído antes, este versículo es un principio universal. No os engañéis porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio universal. Y después tenemos la falsedad en las religiones, cómo se burlan de Dios. Muchas personas son religiosas, y yo le digo a los cristianos, son religiosas, porque están involucrados en religiones que no son autorizadas por Jehová Dios. Muchos son miembros de denominaciones. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Iglesias que no siguen la palabra de Dios. Iglesias que sacan doctrinas con intereses personales. Y ellos creen que su trabajo y adoración a Dios, pues hacen las cosas y las consideran como buenas y correctas. Siguen las tradiciones de los hombres. Pero ¿cómo difieren estos casos de anteriores de Saúl, de Nadab, de Ananías, de Zafira? ¿En qué? Porque ellos también pensaron que hicieron lo correcto. Creían que era bueno y que estaban haciendo lo correcto. Pues así como Jehová mostró su ira a estos, así mostrará también su ira a todos los que sean desobedientes en el día venidero. No te quepa la menor duda. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sabe todo lo que hacemos. Todos deberíamos de tener muy claro que Dios no puede ser burlado, ni en esta vida, ni en la eternidad. Y digo yo, ¿cuándo te vas a dar cuenta? Dios no se deja engañar por nuestros actos, nuestros hechos. Es que yo trabajo en una obra social. Es que yo voy a la iglesia. Es que yo hago lo otro y esto.
No, porque Él conoce nuestros corazones. Y recuerda siempre que Él todo lo ve. Yo te invito a tener temor de Dios. Respeto, que no es lo mismo que tener miedo. Yo te invito. La Biblia nos muestra el camino para vivir una vida bendecida. ¿Tú quieres vivir una vida bendecida? A veces por el buen ejemplo de hombres y mujeres piadosos, pero a veces también por el ejemplo negativo de aquellos que eligen seguir otro camino. Oye, pues yo no quiero ser como aquel que mira cómo va de problema en problema y dice, yo, pues eso también te hace reaccionar. Y termino con el Salmo 1, del 1 al 3, que lo hemos leído en parte, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cierra tus ojos donde estás.